Buenos días, les saluda el licenciado Eduardo Blanco de Cultura Financiera. Hoy vamos a hablar de los programas de auditoría. ¿Qué es un programa de auditoría? Para ello vamos a estudiar cuáles son los objetivos específicos, cuáles son los procedimientos a aplicar en una auditoría, cuándo es la oportunidad precisa para aplicar los procedimientos de auditoría, qué son los programas de auditoría estándar, qué son los programas de auditoría específicos, cuáles son los documentos de auditoría a utilizar, cuál es el personal responsable del encargo y qué son los procedimientos de auditoría a aplicar. En un programa de auditoría debemos de tener presente que estos se clasifican en dos: los programas generales y los programas detallados. Los programas generales son aquellos que están dirigidos para las personas competentes, es decir, con alto índice de experiencia en auditoría. A eso se le llaman programas generales. Estos programas generales única y exclusivamente solo tienen los objetivos a alcanzar, porque son desarrollados por personal competente en auditoría. Mientras que los detallados son clasificados en dos: específicos o a la medida. Estos detallados, los específicos son aquellos que, a pesar de ser detallados, son estándar, es decir, también los programas de auditoría se pueden hacer estandarizados para una cartera en particular, no así los a la medida, que estos surgen como resultado del estudio y evaluación del sistema de control interno. Cuando hablo de programas de auditoría, estos se dividen en dos o contienen dos divisiones: los objetivos y los procedimientos. Los objetivos, recordemos que deben de iniciar por verbo, nunca a través de una oración. Tienen que iniciar por verbo: inspeccionar, evaluar, identificar, analizar. Tienen que comenzar los objetivos. Nunca, mi sugerencia, nunca vayan a pasar de 3 objetivos. Otra cosa bien importante que debemos de tener presente es que las técnicas y los procedimientos o lineamientos forman parte de los procedimientos de auditoría. Iniciemos a detallar qué debo de comprender por los objetivos específicos. Va a ser el examen objetivo de la finalidad, con la finalidad de expresar una opinión profesional sobre la contabilidad de estados financieros, si estos se presentan razonablemente la situación financiera de una entidad, así como los resultados de sus operaciones del periodo examinado, teniendo presente 4 cosas fundamentales. Que cuando hablo de la razonabilidad estoy hablando según el marco de conceptos de las normas internacionales de información financiera de el negocio en marcha, el devengamiento, la compensación y el devengamiento. 4 cosas en particular. En su conjunto yo los examino para que me puedan dar la razonabilidad, esas cifras presentadas en los estados financieros. Cuando hablamos de planear el trabajo de auditoría, es decidir previamente qué procedimientos de auditoría voy a utilizar o a emplear de acuerdo a la entidad o según su naturaleza. Esto implica que cuando es el caso de designación del personal relacionado con el encargo para propósitos de la revisión del examen que él va a realizar, como se menciona en la primera unidad que estamos viendo, los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas que utiliza el auditor de investigación práctica aplicables a una partida o a un grupo de partidas o hechos resultantes de los estados financieros mediante el examen que va a realizar el auditor.
Por lo tanto, el contador público examina en la medida en que quiere obtener la evidencia que él la hace razonable para poder emitir su opinión según la NIA 700. Es por esta razón que la auditoría decide los procedimientos que va a aplicar previamente estudiando la posibilidad de la entidad en cuanto a sus capacidades de operaciones o de acciones. ¿Cuándo voy a aplicar yo los procedimientos de auditoría? Eso se le considera como oportunidad de los procedimientos. Generalmente el trabajo de auditoría se realiza en dos épocas definidas durante los 2 últimos meses del ejercicio a examinar, es decir, entre noviembre y diciembre, que se llamaría auditoría preliminar, y los días siguientes inmediatos siguientes al cierre del ejercicio a lo que se nombra el auditor final. Es así que se decide cuál es la mejor época de realizar los procedimientos determinados para el criterio del auditor. Hemos de recordar que la oportunidad de los procedimientos de auditoría se establece en la época que él cree que es oportuno iniciar la revisión. Los programas estándar, ¿se acuerdan que les dije los programas estándar? Existen 2 clases de programas de trabajo, los estándar y los específicos. Estos provienen de la clasificación anterior, que son los programas detallados que clasifican en estándar y específico. Los programas estándar son aquellos que surgen y nacen de la cartera de clientes que todos los años examinamos. Entonces, para no estar cambiando programas de auditoría todos los años, los estandarizamos. Mientras que los programas a la medida son aquellos que nacen y surgen del estudio y evaluación del sistema de control interno. Por el otro lado, planear la auditoría es de carácter obligatorio según las NIAs 300. Es darle una respuesta al riesgo identificado, porque es una norma de auditoría relativa al trabajo que el auditor va a desempeñar. Por lo tanto, es importante hacer énfasis en un programa de auditoría, porque en ese programa de auditoría está la estrategia de cómo el auditor conduce su examen para propósitos de obtener lo que anda buscando, que es la evidencia suficiente y oportuna, que no es más que la evidencia primaria más la evidencia corroborativa. Esta es la fórmula de la evidencia. La evidencia primaria no es más que el examen y evaluación del estudio de control interno, y la evidencia corroborativa son las pruebas de validación de las cifras presentadas en los estados financieros. Entonces, el auditor debe de preparar y mantener sus documentos de auditoría, cuya información y contenido deben de ser diseñados de acuerdo a las circunstancias particulares de la auditoría, o sea, del encargo que él realiza. La información contenida en los documentos de auditoría constituye la principal constancia del trabajo realizado por el auditor, y además las conclusiones que él llegó en concerniente a hechos significativos. Ojo, tienen que tener 2 cosas. Cuando el auditor examina, debe hacer 2 cosas. Uno, debe de analizar el área que está examinando, si las cifras presentadas están razonables. Y por último, debe de concluir. Por lo tanto, de la evidencia recabada del auditor, que se le llaman documentos de auditoría, debe de contener programas de auditoría, análisis, memorándum, cartas de confirmación, certificaciones de los clientes, extractos de los documentos que obtuvo de la información del cliente, cédulas de trabajo, comentarios preparados y obtenidos por el auditor. El personal de auditoría, que es el que va a examinar las diferentes transacciones en la entidad, debe de ser el ideal para cada organización auditada, ya sea para determinar quién se va a encargar de la auditoría,
así como quienes van a fungir como auxiliares del trabajo de auditoría. Eso al menos en la mayoría del campo se le llama junior CATs. ¿Quién va a ser el senior? ¿Quién va a ser el supervisor de auditoría? ¿Quién va a ser el gerente de área de auditoría? ¿Quién va a ser el socio de auditoría? ¿Quién va a ser el auditor de control de la calidad? Sin olvidar que por ética no se puede sobrepasar los límites que se han establecido en la carta propuesta de los honorarios, ya que ahí está convenida lo que se le denomina con el cliente de la entidad. Por lo tanto, yo debo de tener presente que un programa de auditoría lleva los siguientes atributos: el membrete de la firma, la definición que es un programa de auditoría, la fecha de la auditoría, el objetivo del área que yo pretendo alcanzar, que les dije no se pasen de estrés, los procedimientos que como auditor yo voy a aplicar a la hora de examinar el trabajo. Y por último, la conclusión del examen, teniendo presente quién lo elaboró, quién lo supervisó y el índice respectivo para propósitos de referenciar los documentos de auditoría. Si te gustó, aprieta la campanita y suscríbete en mi canal. Gracias.